Gracias por estar aquí esta noche en un evento muy especial para Planeta, y nos convoca a la presentación de un gran libro, La Espada de Bolívar, escrito por Patricia Lara, con la conversación de María Jimena Duzán. Muchas gracias al Gimnasio Moderno por facilitar este espacio de conversación, y los dejo con ellas para esta gran conversación. Bueno, primero muchas gracias por esta invitación a Patricia, a Planeta, y me impresiona la cantidad de gente que hay acá, sobre todo porque pues esta es una historia de vieja data, que además nos convoca este nuevo libro de Patricia Lara, La Espada de Bolívar, una historia que no es solamente la historia de la espada, que es ya de por sí un símbolo, sino la historia de cómo esta espada también ha sido testigo de los cambios tan profundos que han tenido un país como Colombia. Y por eso me parece interesante comenzar, Patricia, recordando que cuando usted por primera vez, creo, de pronto me equivoco, supo de la historia de la espada de Bolívar, fue cuando usted escribió un libro que recomiendo y del que se han hecho muchísimas ediciones, que es Siembra y recogerás tempestades. Siembra vientos. Ay, yo siempre me lo equivoco, pero bueno, siembra vientos y recogerás tempestades. Ese libro se sacó se fue publicado en 1982, y cuando se publicó ese libro era prácticamente un sacrilegio hablar del M-19, al punto de que a Patricia le tocó hacer de todo para evitar muchos problemas, y terminó en el exilio por un tiempo. No fue exilio, fue unas vacaciones. Unas vacaciones. Y no les cuento lo que me pasó a mí por ser amiga de Patricia. No tanto, por más cositas. Bueno, por más cosas, sí, por más cosas. Pero no la voy a contar acá porque quién sabe qué me pasa después, qué nos pasa. Pero la verdad es que la prueba de que los tiempos han cambiado es que hoy estamos contando una historia que hace, no sé, 40, 50 años, pues prácticamente ponía en peligro a muchas de las personas que querían e intentaban contar esa historia. Patricia la retoma y la trae a el día de hoy. Es evidente que es la historia más increíble porque uno de los miembros de ese grupo guerrillero que decidió robar la espada es hoy presidente de la República, que es la historia más increíble y colosal, que usted misma, Patricia, dice que cuando comienza a hacer este libro nunca se imaginó que la primera vez que oyó La Espada de Bolívar iba a terminar escribiendo este libro, diciendo que uno de esos personajes que formaban parte de esa guerrilla era hoy presidente de la República. ¿Cómo fue la primera vez que usted, o cuándo fue la primera vez que usted escogió o que usted escuchó la historia de la espada de Bolívar? No, lo que pasa es que usted era muy chiquita. No, tampoco. En el 74. Yo en el 74 tenía 22 años. ¿Sí? 74. Íbamos a fundar Nueva Frontera con el doctor Carlos Lleras, y comenzaron a salir en la prensa durante 4 días unos avisos muy intrigantes. Ya viene, espere, M-19 para parásitos, en fin, no me acuerdo cómo decían. Pero el caso es que la gente creía que eso iba a ser un vermífugo que iba a aparecer en el mercado o algo por el estilo. Y de pronto la noticia de que se roban la espada de Bolívar, un movimiento que se llamaba M-19 y deja unas proclamas. Entonces, esa es la primera noticia, ¿sí? Después, como a las, no sé, 20 días, un mes, aparece en la revista Alternativa una foto de la espada de Bolívar
con algún titular, aquí está la espada o la espada perdida, en fin. Entonces esa es la primera noticia. La foto en alternativa. Primero la noticia en los periódicos de que se habían robado la espada de Bolívar y luego la foto en la revista Alternativa, que fue el primer número de Alternativa. Entonces ahí supe de la espada. Usted relata, además, con un prólogo muy interesante que hace Daniel Coronel sobre el significado de lo que es realmente la espada de Bolívar para el M-19 y lo que termina siendo. Usted relata esa escena tan surreal que hace también pues parte de lo que hacía siempre el M-19 cuando hacía ese tipo de cosas, la escena donde se roba la bendita espada que estaba guardada en ese momento ¿en dónde era que estaba? Ahora se me olvidó, en la Quinta de Bolívar. Y lo que me parece interesante es toda la recuperación de episodios, de historias que usted busca, y solamente por decir una cosa, se tiene que hablar para poder reconstruir esa historia, que además la reconstruyó antes de este libro, porque la hizo pues por cuenta de que una llamada de Federico le dijo: oiga, tiene que escribir una orden de Federico, tiene que escribir esta vaina en cambio. Entonces salió la vaina en cambio, y yo le hice también un podcast, y Patricia, cuando llegó a hacer el podcast, ya sabía todo, ya había ido a todas las fuentes, ya sabía quién había cogido, por dónde había tomado quiénes la habían cogido. Increíble. Y me di cuenta ahí que los únicos que no habíamos sabido ni cogido la espada de Bolívar éramos nosotros. Todo el mundo había tenido que ver con esa espada de Bolívar, o por lo menos muchísima gente había tenido que ver con esa espada de Bolívar. Usted realmente hizo una investigación para buscar no solamente a Argemiro, que está por acá, pero Argemiro, que está aquí. Claro, porque uno empieza a mirar y muchos de esas personas ya no están vivos, y usted recorre y recorre y recorre y empieza a construir la historia, y empieza precisamente por cómo fue que se robó cómo fue la estrategia que montó Bateman, Fayad y Iván Marino Ospina para el robo de la espada de la Quinta de Bolívar. Digamos que esas escenas cinematográficas las tomo de Siembravientos, porque ese es un libro que tiene mucho de cinematografía. Tanto Fayad como Iván Marino Ospina hablaban en cine, entonces realmente esas escenas las tomo de ahí. Pero pues la historia es que Daniel Coronel y Federico Gómez Lara, director de Cambio y presidente de Cambio, fueron a entrevistar al presidente electo, Gustavo Petro, y él les contó que en algún momento de su encuentro con Duque en la casa de Nariño hubo un momento ahí como de distensión, y entonces Duque le dijo: camine y le muestro una cosa, y lo llevó a un sitio donde estaba la espada de Bolívar, que Petro nunca había visto en su vida. Entonces se emocionó mucho y les transmitió esa emoción a Federico y a Daniel. Entonces cuando terminó la entrevista me llama el señor director, que ahorita entrando lo fui a presentar y me equivoqué, tuve un lapsus freudiano y lo presenté como mi papá, ¿no? Federico. Entonces me dijo: esa espada va a ser muy importante, la espada de Bolívar, haga una crónica sobre la espada de Bolívar. Le dije: pero yo qué me voy a poner a hacer una crónica. Me dijo: haga la crónica. Bueno, y hice la primera llamada, que fue a Esmeralda Vargas, quien fue la compañera de Jaime Bateman, es amiga mía, madre de sus hijos, de sus hijas, Natalia y Catalina. A ellas se les dedico este libro. Y le dije: Esmeralda, yo necesito hacer una crónica de la espada de Bolívar. ¿Cómo hago para averiguar quiénes tuvieron la espada? Y me dijo: yo tuve la espada de Bolívar. Esa fue la respuesta de ella. Y entonces ahí comenzó la investigación. Y es increíble cómo me fui encontrando con muchas sorpresas. Por aquí veo una enfrente. Es que yo creo que aquí mucha gente tuvo la espada de Bolívar. Sí. Varios aquí tuvieron la espada de Bolívar, y
Y me di cuenta a lo largo de la investigación cómo estuvo de cerca a mucha gente el M-19 sin saberlo. Yo, por ejemplo, era muy amiga de Eddie Armando. Eddie Armando era muy amigo del novio de Gloria Emma Nieto, nieta de don Agustín Nieto Caballero, que vivía en una casita enfrente de mi casa, en un conjunto donde yo vivía en la 70 con Circunvalar. Y allá iba Eddie Armando, éramos muy amigos. Y ya cuando me entero, haciendo realmente esta investigación, porque yo supe que Eddie, pues sí, que había sido del M, pero ya al hacer esta investigación, que la Negra Vázquez me contó cómo participaron en la preparación de lo de la espada, es decir, el papel que Eddie Armando tenía dentro del M era muy grande y era íntimo amigo mío durante todos los 70. ¿Sí? Usted, cuando empezó a buscar, además de Eddie Armando, ¿qué le interesó, qué le sorprendió? O sea, hay una parte que usted cuenta muy bien, y es que llega en un momento y en una decisión, no sé si era de Fayad, la espada termina en el altillo de la biblioteca del poeta. No, eso fue Argemiro. Eso fue Argemiro. Eso fue Argemiro. Beyman le dice a Argemiro que le va a dar a guardar una cosa que no puede caer, que tiene que guardarla en un sitio absolutamente seguro. Esa era la misión de Argemiro. Y Argemiro, que es un gran ajedrecista, era muy amigo de Boris de Greve y jugaban ajedrez en la casa del maestro. Entonces le dice a Argemiro: ya tengo el sitio. Entonces sacan la espada del primer sitio donde estuvo, muchacho Sendoya, que ya murió. Ernesto Sendoya. Ernesto Sendoya. Vea pues. Mire. Encantada. Ya tu papá había muerto. Ya tu papá murió, entonces por eso no está aquí, pero entonces sacaron la espada y la llevaron a casa del maestro. De manera que el autor intelectual de que la espada hubiera estado en casa del poeta está aquí. Argemiro. Que ahora es el responsable. La gran pregunta es si el poeta de Grey sabía. No les vamos a contar porque tienen que leer el libro. Ahora Argemiro es el responsable del programa de Cero Hambre, ¿no? Hambre Cero. Argemiro. Hay otro momento también curioso, que es cuando se empieza a decir, bueno, vamos a ver qué pasa, que las cosas comienzan a ser complicadas para el M-19 por todo lo que hace también el M-19, y se decide en un momento dado que la espada corre peligro acá y entonces hay que sacarla. ¿Y la sacan para dónde? Bueno, la espada estaba en manos de Esmeralda, digamos que eso fue como de las últimas etapas, en casa de Beyman. Aquí veo a Catalina. Ahí está. Bueno, Catalina estaba chiquitica y allá estaba la espada. Entonces la sacan y se la dan a unos amigos que también andan por aquí. Yo les dije, los únicos que no hemos tenido la espada somos Patricia y yo. Y entonces esa espada acaba al cabo de las semanas o los meses llevándosela para una finca cerca al Van, y allá la entierran y dura enterrada un tiempo. Pero ya cuando la cosa se pone muy complicada, tal vez es después de la toma de la embajada, Beyman da la orden de sacar la espada. Entonces sacan la espada, vuelve la espada a manos de Esmeralda y Esmeralda se la entrega a Gary. Gary es alguien de la embajada cubana. Y termina en manos de Barbarroja, que era un señor que se va a Panamá. Conocimos mucho los que íbamos a La Habana en esa época. Era el jefe de inteligencia cubana, bailaba bien, debo decir, es lo único que sé, pero bailaba bien.
Barbarroja. Y la transportan en valija diplomática. Y la transportan en valija diplomática. Siempre anduvo la espada en valija diplomática para un lado y para otro. Una de las grandes, digamos, aciertos, si se puede decir, del M-19 y en ese sentido del flaco Bateman era creer o pensar que la espada de Bolívar se iba a convertir realmente en un símbolo que terminó siendo, comenzó siendo un símbolo de las armas, ¿sí? Y así lo explicó Fayad, como usted bien lo recuerda en su anterior libro. Pero terminó siendo, Patricia, es una pregunta, también un símbolo de la paz. De alguna manera, por algo el presidente Petro la decidió parar todo y decir que le trajeran la espada. La historia de cómo surge la idea, por aquí está Carlos Sánchez, el que manejó el carro cuando se robaron la espada. ¿Dónde está Carlos Sánchez? Bueno, se robaron la espada y no les vamos a contar. No les vamos a contar para que lean el libro, pero la verdad fue toda una aventura, ¿no? No, pues claro, Carlos es hermano de Pepe Sánchez. De Pepe Sánchez. Director y actor, y Carlos es cineasta, fotógrafo, documentalista. Él tomó una foto, él tomó la foto. Él tomó vamos la a famosa decirlo, foto. ¿podemos decirlo? Claro que lo podemos decir, ya ahora sí se puede decir una cantidad de cosas que no se puede decir antes. Él tomó la foto que salió en Alternativa. Entonces la historia de por qué la espada surge de una vez que iban para el colegio Carlos Sánchez y Lucho Otero, que eran compañeros de colegio, iban en un bus. Entonces Otero le dice a Carlos, oiga, sería como chévere robarse la espada de Bolívar, ¿no? Fue algo así lo que te dijo. ¿Qué te dijo? Me dijo que él había soñado siempre con recuperar la espada de Bolívar porque era un símbolo del libertario y que había que poner eso al servicio de la revolución que estábamos haciendo en ese momento. Pero eran muchachos de 15, 16 años que iban para el colegio. En ese momento militábamos en organizaciones distintas y éramos amigos y compañeros de colegio y amigos, o sea, nos tocábamos vainas, organizábamos. Bandidos y estudiantes. Bueno, y entonces alguien, no sé si tú o Lucho, le contaron el cuento a Bateman y se le volvió una obsesión. En ese momento él militaba en las FARC, porque él llegó a ser un tipo importante en las FARC. Él era el comisario político de las FARC, muy cercano a Marulanda. Y aquí manejó la red urbana. Y había otro poco de amigos de la Juventud Comunista que acabaron en las FARC, que eran pues Pizarro y Fayad y Iván Marino, bueno, todo ese grupo fundador. Pero los de las FARC no le pararon bolas. Entonces, cuando se da la ruptura entre ellos, a Bateman lo expulsan del partido. Sí, y lo mandan a matar. Y lo mandan a matar y después hacen Remiro, ¿es verdad? Sí. Y los otros desertan, y bueno, eso es un rollo. Entonces acaban fundando primero un grupo que se llamó Comuneros y luego el M-19. Entonces, obviamente, con esa obsesión que le entró a él con la espada, la primera acción que decidieron hacer fue, para ellos recuperación, para nosotros el robo de la espada de Bolívar. ¿Cuántas espadas hay? Tampoco se sabe. Pero, y aquí traigo yo una anécdota, cuando fuimos la primera vez, el presidente Gustavo Petro fue a Caracas, por primera vez, y se entrevistó con su homólogo Nicolás Maduro. Nicolás Maduro tuvo la mala pata de llevar a Gustavo Petro hasta donde un lugar que estaba ahí cerca con una tribuna ahí, entonces se mostró ahí una espada, dijo, lo quiero traer acá porque le quiero mostrar la verdadera espada de Bolívar. Uy, no, y Gustavo Petro, presidente, dijo, esa no es la verdadera espada de Bolívar, esa espada ni siquiera la empuñó el Libertador,
Esa espada se la regaló el gobierno peruano porque él le dio la independencia al Perú, pero nunca la usó el Libertador. La única espada verdadera es la que nosotros nos robamos. Esa fue la respuesta del presidente Gustavo Petro en enero de este año, cuando fue por primera vez a Venezuela, ante su homólogo venezolano, que quedó un poco sorprendido porque realmente Maduro no conoce ni siquiera la historia de las otras espadas de Bolívar, que se las contó todos Gustavo Petro, ¿no? La pregunta es, ¿cómo sabe usted o cómo investigó usted que esta espada sea la espada de verdad, como dice? No, yo sí creo que... Yo lo que pienso es que eso no importa ya, es la espada que se robó el M-19, es la que se volvió famosa. Es correcto, sí. Ya no más, Sí. Ya no sabemos si esa No, era yo sí creo que Bolívar tuvo muchas espadas y le regalaron espadas y en fin, tal. Que esta fuera la preferida no sabemos, pero sí fue la que se robó el M-19. Y por eso es importante. Por eso es importante. Que quedó. Es posible que no sea, pero se la robó el M y quedó como la espada que es. Pero importante. fíjese que esa visión de Weizmann de que la espada era importante, pues es muy sorprendente, porque para el ejército sí era una prioridad encontrar la espada. Por ahí encontramos un titular que se publicó en Cambio cuando se publicó la crónica de algún periódico que decía: orden del día de las fuerzas de seguridad o del ejército, encontrar la espada. Y por esa época seguramente la espada estaba encima de la cabeza del presidente de la República, que en esa época era el doctor Alfonso López Miquelsen. Es correcto, eso pasó también. Usted recuerda en su libro una entrevista que le hizo usted a Fayad sobre la espada de Bolívar y el significado de la espada de Bolívar, y dice: Bolívar había asumido la guerra de la independencia como una tarea del pueblo en armas. Él llamó a combatir a los esclavos, a los mulatos, a los mestizos, a todas las clases sociales, el pueblo entero conformando el ejército libertador. ¿Usted qué le recuerda estas palabras? Pues ese concepto, digamos, lo volví a leer hace relativamente poco cuando leí el libro de Gustavo Petro, porque eso es lo que él plantea, ¿sí? Que debe ser un movimiento de campesinos, del pueblo entero, etcétera, etcétera. Entonces hay como un parentesco ahí grande entre una cosa y otra. Usted conoció a Jaime Bateman. Sí. Y lo conoció bien. Pues le hice fueron como unas 4 sesiones de entrevistas de 10 horas. Bueno, sí lo conoció. Pero usted estuvo 2 meses y medio en la selva. También lo conocí. ¿Quién era Bateman? ¿Quién era Bateman y cómo fue que él, a partir de estos símbolos, intentó cambiar primero la lucha armada y después la política? Porque en el fondo yo creo que Bateman era un político frustrado. Él quería de alguna manera que esto terminara en política, haciendo el política, y nunca pudo, pues porque no… Porque se murió. Porque se murió. Pero, ¿quién era el flaco Bateman? ¿Quién era Jaime Bateman? Alguna vez le oí decir a García Márquez que para él Bateman hubiera sido más importante que Fidel Castro, que el problema es que se había muerto, ¿sí? Realmente era un político de una dimensión asombrosa, de una brillantez impresionante, de una capacidad de convocatoria increíble. Él tenía amigos de todos los sectores, era amigo de personas del estrato 6, del 5, del 4, del 3, del 2, del 1, del 0, convocaba y lo querían, digamos, los jefes guerrilleros, la socialdemocracia europea, dirigentes liberales de Colombia, la gente común y corriente. Entonces él tenía una capacidad que a mí me pareció impresionante, que es que hacía que cada cual sintiera que era muy importante. Entonces las monjitas que rezaban para que no lo cogieran eran tan importantes como el comandante de la guerrilla. Él tenía claro que la política era el arte de sumar,
que la izquierda ahora parece que tuviera claro que la política es el arte de restar, ¿sí? Pero no ahora, siempre, es decir, es increíble. La obsesión de la izquierda con la línea y el dogma, él era, digamos, muy firme en la estrategia, pero absolutamente flexible en la táctica. Entonces, pues tenía una capacidad infinita de sumar, y de hecho, antes de la elección de Belisario Betancur, las encuestas les daban casi el 80% de simpatía, siendo una guerrilla urbana y rural también, porque era urbana y rural, terrorista, etcétera, etcétera. Cuando él lanza su candidatura presidencial en la clandestinidad, eso era un disparate, una candidatura presidencial en la clandestinidad, pero le permite pues convocar a un mundo de gente, pero eso lo combinaba con acciones militares absolutamente certeras, como fue la de disparar, creo que fue el 20 de julio, no sé qué año, en el Palacio de Nariño, unos morteros que cayeron en el jardín. Turbay. ¿Sí? ¿Y cómo hacían eso? Pues con una varilla y unas cosas absolutamente rudimentarias. Yo me acuerdo, mi papá vivía cuando se da ese evento de los morterazos a Palacio, y él era un tipo muy brillante, le gustaban mucho las matemáticas, y quedó muy sorprendido del cálculo matemático que tuvo que haber habido ahí para que el mortero cayera ahí, la granada cayera ahí, no en otra parte, ¿no? Es decir, eran unos golpes supremamente inteligentes que hacían también que despertara la simpatía. Lo del Cantón Norte fue una cosa de locos, ¿sí? Es decir, hacer un túnel, llegar justo donde estaban las armas, en el principal depósito de armas del ejército. Durante un año. No, eso fueron 2 o 3 meses. ¿2 meses? Desde una casa donde vivía una pareja de militantes de ellos, sí, Esther Morón y Rafael Arteaga, que tenían unos niños de colegio de 10, 12 años, que iban al colegio todos los días, que es decir, nunca se enteraron que por ahí sacaban los toneladas de tierra, las interrupciones de la televisión. Entonces ellos se inventaron RTBC M19 o no sé qué, entonces interrumpían la novela en la hora triple A, ¿cómo se llama? Es decir, eran unas cosas muy inteligentes. Pero no obstante, también fue una guerrilla, yo creo que si no la más terrorista, podría usar esa palabra, porque que eso es lo que es sorprendente, llegar a tener esa simpatía siendo una guerrilla terrorista, como fue, sí. Y hay precisamente esa ambigüedad y esa complejidad, usted la retrata en un pedacito, en una parte del libro donde dice que la espada de Bolívar terminó en manos de un poeta, que era a su vez el que cuidaba a José Raquel Mercado. Y otros prisioneros de cárceles del pueblo. Cuando yo vi la foto, José Raquel Mercado, porque busqué expliquemos en Google, quién es, entonces explique usted quién es José Raquel Mercado, que terminó, el líder sindical que terminó siendo asesinado por el M19. Sí, ¿qué era? ¿De la CGT? CTC. Sí, eso bueno, fue. pues el poeta que lo cuidó. Pero no solo cuidó a Mercado, sino a muchos. Entonces era un poeta, muy poeta conocido. ¿Sí? Yo vi la foto en Google, yo conocí a este tipo, pero además mientras cuidaba los secuestrados en las cárceles, le escribía unos poemas de amor bellísimos a su compañera. Entonces son unas cosas muy, muy locas, ¿no? ¿Cómo inserta usted? Porque usted en el libro, lo que hace muy interesante, Patricia, es que coge la historia de la espada de Bolívar y cuenta los últimos 30 años hasta lo que pasó hoy. E inserta a Gustavo Petro, que era un joven que en ese momento, a la edad tenía creo que 14, 15 años cuando pasó lo del Palacio de Justicia, pero él ya estaba haciendo sus pinitos, incluso desoyendo las directrices que el propio Bateman estaba imponiendo.
supo de la muerte de Bateman, creo que cuando estaba en la cárcel o algo así, y empezó a tener problemas porque se metió a hacer política cuando el propio Bateman había dicho que había que meterse, a acabar con las elecciones, a sabotear, no a impulsarlas, y Petro hizo todo lo contrario. Entonces, se lanzó de candidato al consejo de Zipaquirá. Pero no es que hubiera habido conflicto. Pero usted ¿cómo diría usted cuál es el papel que juega Gustavo Petro en toda esta armazón que usted hace del libro, que es, yo creo que lo interesante también, que es contar a través de este símbolo que es la historia, que es la espada de Bolívar, cómo encaja esta figura de Gustavo Petro que termina siendo presidente de la República? Sí, increíble. Es decir, la participación de Petro en el M19 fue, yo diría que poca, porque entre otras por la edad de Petro, cuando él entra, él no conoció a Bateman, se lamenta mucho de no haberlo conocido, porque se estaba graduando en la universidad y hubo un congreso, no sé qué, él no fue porque tenía que graduarse. Yo sí creo que las concepciones de Bateman marcaron a Petro. Lo que pasa es que le faltó aprender más. ¿Sí? Sí, porque le falta aprender a sumar. Eso le pasa a muchos políticos. Yo conozco otro que le fue muy mal en las elecciones del centro. Tampoco es matemático, pero no sabe sumar. No necesariamente tenía que venir del M19. Pero ¿usted considera que Gustavo Petro maneja el primero, digamos, como toda la cosmogonía que se hizo y se construyó en el M19, y la maneja y la va perfilando en su proyecto político, o es muy distinto? Cuando Gustavo Petro habla del acuerdo nacional, pues uno mira y ve qué es lo que dice y usted lo recoge también. Es que acá. Lo que le falta a Petro… Habla exactamente igual a lo que decía el señor Bateman en la época de los… Sí, pero es que a Petro le falta una capacidad gerencial, eso nadie lo puede negar. Entonces, bueno, el acuerdo nacional, pero ¿a quiénes convoca? ¿A dónde y en qué fecha? ¿Y con qué agenda? ¿Sí? Y eso es lo que le pasa al gobierno, lo mismo. Falta un gerente, falta Germán Montoya. Yo pensé que Germán Vargas, que estaba aquí. A propósito, yo estaba pensando, gracias Germán, no sé por haber venido, gracias Ernesto Samper, gracias Argemiro. Bueno, el acuerdo nacional. El acuerdo nacional está aquí. Sí. ¿Será? No sé si vinieron los ex-FARC, pero estaban invitados, Pastor Alape. Ahí está, Pastor. Mire, Pablo Catatumbo. Pablo, vea Pablo. Muy bien. Pablo, que tiene muchas historias también, porque él decía que nunca fue del M. Yo tengo mis sospechas, pero bueno. Aquí está Alfonso Valdivieso. Alfonso, muchas gracias por estar aquí. Eduardo Díaz, Mauricio Rodríguez. Mejor dicho, hagamos aquí el acuerdo, ya. ¿Quién? Eso era lo que decía Bateman. Pero entonces falta un gerente, un Germán Montoya, alguien que diga, tal fecha nos encontramos en tal parte, Ernesto Samper, aquí está el embajador de España, aquí está el embajador de la Unión Europea, que son los garantes, en fin, y tales personas, tal sitio, a tal hora, con tal agenda, y ya. Usted… ¿No? Bueno, eso yo no sé, pero sigamos hablando de la espada. Eso del acuerdo nacional se los lleva a ustedes. Yo no sé, ahí no me meto yo. Lo mío es la espada, lo mío es la espada. Hay un momento en que la espada es muy interesante cuando finalmente pasa por todas estas manos, que muchas de las cuales están aquí, ¿no? Nadie sabe dónde está la bendita espada, pero todos los agentes de seguridad, los servicios de seguridad, cada vez que cogen a alguien del M19, lo primero, como lo bien lo relata Patricia, preguntan, torturan y preguntan por la espada. ¿Dónde está Pablo? ¿Dónde está que era Pablo? Como le decían a Bateman. ¿Dónde está la espada? ¿Dónde está Pablo, la espada, Pablo, la espada. Eso bajo las torturas más brutales.
que lo cuenta además también Gustavo Petro en su libro. A Navarro lo torturaron al máximo, mejor dicho, a todos. Pero ahí Pablo voy. la Espada. Ahí voy. Hay una persona que aquí nos falta y que yo creo que hubiera estado muy contento de estar acá, que es Gabo García Gabo. Márquez. Y Antonio Navarro me Y escribió Antonio- hoy, me dijo, y la Ant- salud no me deja ir, lo lamento y mucho. Antonio Navarro, porque Sí. hay una parte muy interesante que Y es el Gabo final. hace mucha falta aquí, realmente su espíritu está aquí. Sí, sí. Y entonces hay un momento, Patricia, en que todo esto termina en que pues, se hace la paz. El M-19 tiene una cosa interesante y es que el M-19 ni siquiera firma el acuerdo, y se van a hacer política. O sea, después, perdón, alguien me está diciendo, me está corrigiendo. Bueno, no, aquí. Es verdad que se hizo la dejación de armas, la decisión sin acuerdo. Sin acuerdo, dígame esto. Bueno, mire que yo también investigo. A ver si no. Bueno, y lo que es impresionante es que después de todo esto, que el M decide hacerlo, ¿sí? Entonces cuando ya ven que ellos salen y van y hacen la política, Barco dice, no, hagamos un acuerdo, y se hace el acuerdo, ¿sí? Pero ellos ya estaban haciendo la política. Y después de todo eso, lo primero que hacen es cuando ya se firma, la berraca espada. Tenemos que traer la espada, porque es parte del símbolo de lo que vamos a firmar. Y ahí esta historia, Patricia, que usted recuerda y que yo creo que la monta muy bien, y que tiene que ver con la decisión de quién y cómo se trae esa espada, quién la recibe y cómo llega otra vez a Colombia después de cuántos años. ¿Y eso Sí. cómo hizo usted para investigarlo? No, Porque no. Gabo está muerto. No, Navarro me contó. Antonio sí, Oti, no. Patiño también, porque a Oti lo mandaron a Oti La es Habana, ¿sí? Oti. A hablar con los cubanos. Y entonces lo que mandó a decir Fidel Castro es que la espada no se la entregaban sino a Antonio Navarro, que era el jefe del M-19. Entonces se devolvió Oti sin espada, con la razón. Entonces cuadraron que en Caracas le entregarían la espada. Digamos, el presidente Carlos Andrés Pérez estaba de intermediario. Navarro planteó que estuviera Gabo, ¿no? Y Norberto Hernández, que era el embajador de Cuba en Caracas, un tipo muy simpático, muy brillante, muy buen mozo además, llevó la espada, se reunieron en una casa de playa que tenía la presidencia de Venezuela, pasaron la noche Gabo, Carlos Andrés, Antonio Navarro, Norberto y la espada. Y al otro día pues se devolvió Navarro con su espada y tuvieron al día siguiente o al otro día una reunión con los niños de los dirigentes del M-19. Entonces ahí se encontraron pues los hijos de Pizarro, las hijas de Beyman, jugaron con la espada, etcétera, y después entregaron la espada. Pero yo quiero contar una anécdota, ya que está aquí Germán Vargas, que es una anécdota increíble. Cuando el doctor Carlos Lleras estaba de presidente de la Comisión de Paz en época de Turbay, él, pues éramos muy cercanos, realmente yo lo quise mucho y él a mí también. Entonces yo acababa de sacar el libro, hacía un poquito. O no, mentiras, de pronto ni lo había sacado y él sabía que yo lo estaba haciendo porque ese libro salió en marzo del 82 y todavía estaba Turbay de presidente, digamos que fue por ahí. Ese libro de... Entonces me dijo, yo quiero hablar con Beyman. Le dije, pues espere a ver. Y llamé a Esmeralda, obviamente. Entonces Esmeralda pues habló con él y dijo que claro, que sí. Y le dije, doctor Lleras, listo. Entonces, ¿cómo hacemos? Le dije, no, pues, ¿cuándo o qué? Me dijo, no, pues tal día a las 6 de la tarde. De una tarde. Me dijo, bueno, ¿y qué? ¿Dónde? Le dije, no, yo lo recojo. Entonces yo llegué en mi carro, lo recogí solita en mi carro y salió el doctor Lleras con una gabardina crema larga y tal. Y me dijo, entonces subió el cuello de la gabardina.
Entonces me dijo que él había escogido esa hora en penumbra, se ha puesto esa gabardina para que no lo reconocieran. Yo me reí, pues yo, obviamente. Me dice, ¿a dónde vamos? Le dije, a mi casa, doctor Lleras. A su casa, le dije, a mi casa. Bueno, Esmeralda se había quedado en la casa esperando que yo llegara con él. Pues yo vivía en la 70 con Circunvalar, Lleras vivía en la 70, bajito de la séptima, eran 5 minutos, 10 máximo. Llegamos. Y Esmeralda estaba leyendo el libro del buen amor del arcipreste de Hita. Ella es una dura en literatura, una experta en literatura y especialmente literatura de la Edad Media, y el doctor Lleras también. Entonces fue una conversación como de 1 hora sobre literatura de la Edad Media y Berceo y etcétera, hasta de las jarchas hablaron, una cosa fascinante, y luego algo hablaron de política. No me acuerdo en qué quedaron, pero sí quedaron de verse después. Y sé que Esmeralda fue a la casa del doctor Lleras por lo menos 2 veces más, se encontraron en la biblioteca de él, charlaron de literatura y la cita pues no se pudo dar porque Turbay le negó el permiso a Lleras de reunirse con Weizmann y él renunció a la Comisión de Paz. Y yo sí creo que si esa reunión se hubiera dado, otra hubiera sido la historia del país. Patricia, en la época en que usted hacía estas entrevistas y que está recordando, pues hacer eso era muy peligroso. Y me consta, porque yo no sé por qué, Patricia, yo tengo también otra anécdota que tiene que ver mucho con Patricia para que vean cómo tocaba en esa época. Patricia estaba haciendo su libro, estaba investigando el libro, y por alguna razón, yo no me acuerdo si yo o quién fue, no entiendo por qué, pero yo me acuerdo que yo terminé preguntándole a Patricia que yo quería hacer una entrevista con Jaime Weizmann. Patricia inmediatamente me hizo la conexión con las personas que estaban con Jaime Weizmann, y yo con Guillermo Cano me fui precisamente a donde Carlos Lleras Restrepo, que era el presidente de la Comisión de Paz, y era mi primera salida, imagínense, mi primera salida, y me fui a esa vaina. De chiquita, yo no tenía mucha edad, pues tampoco no sabía mucho, y nos recibió Carlos Lleras Restrepo, con una ruana, me acuerdo, en su casa, a las 9 de la noche. Entonces Guillermo Cano le dijo, ¿se cree que vale la pena ir a hacer una entrevista en El Tiempo, para El Espectador? Perdón, El Tiempo, yo nunca he trabajado en El Tiempo, pues sí, no trabajé, pero no mucho, en El Espectador. Y me dice, Carlos Lleras nos mira y dice, pues si yo tuviera su edad, yo me iba allá. Eso hay que irse rápido. Personaje el doctor Lleras. El doctor Lleras, yo si tuviera. Y entonces Guillermo Cano consideró que eso era como la bendición, y guiada por Patricia, ¿sí? Me monté en una aventura que duró 2 meses y medio. No me podía sacar allá conocí a todos ellos, pero no me podían sacar por la guerra que estaban. Mientras tanto Patricia sacó el libro, el libro de Siembra vientos, recogerás tempestades. Yo no pude estar ahí, y cuando volví esa misma noche, después de que estuve donde Carlos Lleras, y él mismo me llevó a donde el ministro de Defensa, que en ese momento era, no me acuerdo cómo era, Camacho Leiva. Camacho Leiva, sí. Qué susto, Camacho Leiva, que me dijo, uy, pero usted llegó muy bien de allá, no parece secuestrada. Porque nos tocó decir que era secuestrada. Todo esto estaba arreglado con el propio doctor Carlos Lleras, ¿no? Todo estaba secuestrado porque los periodistas no podíamos hacer nada. Distinto a como estábamos haciéndolo, no podíamos. Yo fui la primera que dije que no me habían secuestrado. No, exacto. A mí me tocó decir que a mí me habían secuestrado y era mentira. Pero esa mentira la hicimos con Carlos Lleras Restrepo y con Guillermo Cano. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Cuando yo volví, pues después de hablar con Camacho Leiva, ¡pum!, un bombazo que voló mi casa. Un bombazo, enorme bombazo. Y me mandaron, por ahí está Alberto Díaz, a Eduardo Díaz, que me ayudó ese día porque nos quedamos sin casa, porque él más nos puso una bomba. Entonces, esa era la vida de los periodistas, y por eso me parece tan importante lo que ha hecho Patricia, ¿sí? Yo, que era un aprendiz de periodismo en ese momento, Patricia decidió ir a la historia,
meterse, buscar poco a poco los diferentes ángulos de contar la historia de quién era el flaco Bateman, Jaime Bateman, y sacó este libro. Yo creo que esa es la semilla de todos estos que han salido. Sí, pero… Sí, ¿O no? ¿O sí, me equivoco, Patricia? Sí, pero yo quiero irme más atrás, es decir, ¿de dónde viene mi interés? La familia de mi Además, mamá… usted era hija de Rómulo Lara. No, pero la familia… Que eso de mi- también cuenta, eso era también complicado. uno siendo- No, mi papá era ¿No? un tipo espectacular. No, pues yo pero también- sí los Laras eran complicados, digamos. Pero mi papá era un tipo espectacular. Yo sé, Bueno, yo lo conocí. tanto que acabó constituyendo una empresa editorial después de que salió la primera edición de Siembravientos, que se hizo en una editorial que se llamaba Fontamara, en la cual mi primer marido tuvo acciones. Él había muerto en el año 80, entonces yo estaba con el rollo de la sucesión y tal, y pues quién iba a querer publicar ese libro, entonces Fontamara lo publicó. ¿Y quién lo distribuía aquí? Nadie. ¿Ve? Entonces yo hablé con Cataraín, ¿no? Entonces le dije, mire Cata, no Qué sé susto. qué tal. Entonces muy despectivamente hizo un contrato y puso ahí obra de caridad, así. Esa fue la primera edición y eso voló. Entonces mi papá, que era empresario, pero era el cómplice y el mejor amigo mío, dijo, no, eso hay que hacer una empresa. Entonces constituyó una editorial que se llamó Editorial Punto de Partida. Y publicamos el libro con esa carátula de la chica. De la chica. Y volaban las ediciones, pero y esa alegría de él de que se agotaban las ediciones cada 8 días, ahí fue cuando yo me fui de vacaciones unos meses, ¿no? Vacaciones. Pero sí quiero contar de dónde viene ese interés mío. La familia materna mía es de la costa de Barranquilla, mi abuelo era de Sabana Larga, y los Laras pues del Huila, tal. Entonces yo crecí en ese contraste de que en la costa los problemas se solucionaban alrededor de una mesa con una botella de ron y un conjunto vallenato, y ahí no hubo violencia, ¿no? Y esa violencia tan atroz del interior, Oliverio Lara, mi tío, hermano menor de mi papá, fue el segundo secuestrado, lo secuestran en el 64, en abril, a él lo matan a las 12 horas, y lo matan de una manera atroz, eso se supo 5 años y medio después, lo descabezaron, en fin, pero digamos la razón por la cual lo matan es porque ni siquiera habían pensado en dónde esconder al secuestrado. Llega el ejército a la zona, que fue un disparate de un tío Lara, que pidió que mandaran el ejército a la zona, se asustaron los tipos y lo mataron. Pero digamos que la intriga duró 5 años y medio, porque eso no se supo sino 5 años después, porque a mi papá le entró una obsesión por encontrar a su hermano, saber qué había pasado con su hermano desaparecido. Entonces yo, única hija, crecí al lado de mi papá con esa obsesión, ¿sí? Y finalmente esa historia se descubre por esa obsesión, porque llegó un muchachito a la oficina de él y llegó donde la secretaria con la historia de que él sabía quiénes eran los secuestradores de Oliverio. Él lo hizo seguir y efectivamente ese niño, que tenía unos 12 años, dijo que su mamá los había abandonado porque se había ido con uno de los secuestradores, ¿sí? Y bueno, obviamente los capturaron, los torturaron, etcétera, y confesaron el secuestro y acabaron hallando el cadáver 5 años y medio después. Pero esa cosa que fue tan traumática, ese crecer o pasar la adolescencia al lado de mi papá con esa obsesión, unido al contraste de la costa, pues siempre me generó la pregunta de por qué en la costa no hubo violencia, esa violencia entre liberales y conservadores. Más yo creo que la violencia que después llegó a la costa, la violencia paramilitar, y me van a perdonar aquí los cachacos, es una violencia importada o exportada, como se quiera decir, de Antioquia, de los Santanderes, de tal, pero el costeño es otra cosa. Entonces yo estaba en Washington, estaba estudiando en la Universidad de Columbia, yo era muy amiga de Virgilio Barco, que era entonces embajador en Washington, estaba haciendo una investigación sobre la guerra en Centroamérica y él me dijo, quédate aquí en la embajada
y llegó a las 8 de la mañana el desayuno, elegantísimo, una bandeja, y el Washington Post con una historia a 8 columnas de que había el jefe del M-19 había aparecido y tal, que había secuestrado a Germán Castro Caicedo. Me pongo yo a leer eso y dice Jaime Bateman. ¿Cómo así? Yo era muy amiga de Alberto Bateman, un primo de Jaime, muy amiga de los Andes y de Parranda, ¿no? Entonces yo llamé a Alberto y dije, ¿este señor quién es? No, es mi primo, ¿sí? Efectivamente, ahí sé que es de Santa Marta y me entra la curiosidad de saber, porque el jefe de un movimiento como el M-19 era Samario, no me cuadraban las cuentas, entonces de ahí viene el interés. Y la primera vez que usted conoce a Flaco Bateman, ¿cómo fue? Creo que fue en Carulla, ¿no? Eso fue increíble. Entonces, sí, Carulla. yo busqué el contacto a través del comando que había llegado a La Habana, de que se han tomado la embajada. Yo dije, yo llego a Colombia, yo estaba graduando de máster de periodismo en Colombia. Yo llego a Colombia en agosto y me buscan, efectivamente. Entonces me dijeron, vaya al Carulla, al Carulla del Parkway. Con un periódico que diga No, nada. La República. Nada, vaya al Carulla del Parkway a las 10 de la mañana. Bueno, yo fui en mi carro solita, pues obviamente ansiosa, pero y me parqué. Y al momentico veo yo al lado un carro, un Renault 4 del color de sus pantalones. Por eso no lo pusimos. ¿Para qué? ¿Sí? Y un tipo peinado muy engominado, así de para atrás, pelo aparentemente liso, de anteojos, chaqueta de gamuza, oyendo vallenatos, muerto de la risa. Y entonces me dice, ¿usted es Patricia Lara? Y le dije, sí, yo soy. ¿Y usted quién es? Dice, yo soy Jaime Bateman. Se murió de la risa. Esto es de loco, ¿sí? Tipo más buscado en ese momento del país. El más buscado en un Renault 4 ahí en Carulla. Y entonces me dice, le digo, ¿y a dónde vamos? Me dice, a su casa. ¿A mi casa? ¿A su casa? ¿Dónde más? Bueno. Se fueron a su casa, de verdad. Yo tenía un estudio en la 74 con Quinta, las Torres de Mirasol. Entonces, ¿se acuerdan? Bueno, mucho. Entonces nos fuimos allá, yo en mi carro, él me siguió en su Renault 4 azul de pelotica, parqueó en el garaje y ahí estuvimos 10 horas grabando una entrevista absolutamente fascinante, digamos, desde el punto de vista político. Pues yo quería hacer un perfil, pero el tipo era un tipo muy tímido, es decir, era un político que no hablaba de sí mismo, sino de política, ¿sí? Entonces yo le dije, pero yo quiero saber de usted. Entonces me dice, no, vaya a Santa Marta y habla con mi mamá, con mis amigos, en fin. Y si quiere, yo le digo a unos amigos míos que la busque. Le dije, bueno, efectivamente fui a Santa Marta, tal. Hablé con Clementina, que era una mujer fascinante, con los amigos. Él había sido muy amigo, por ejemplo, de Pedro Bonet, ¿no? Que fue muy importante en el Grupo Santo Domingo, en fin. Pero pues yo quería saber más. Entonces me dijo, bueno, o me mandó a decir, vaya a Panamá, al Hotel Europa, tales fechas, y allá la buscan. Entonces, fue un hotel bastante perrata, la verdad. Me alojé en el Hotel Europa y de pronto golpearon y era Iván Marino Ospina. Iván Marino Ospina se acababa de volar de la cárcel en una cosa bastante cinematográfica. Eso lo cuento yo en Siembravientos y es una escena muy chistosa. Bueno, que no les voy a contar para que busquen también Siembravientos, que lo va libro, a reeditar. Porque no le vamos a contar todo el libro, tampoco. Y comienzo yo a hablar con Iván Marino y él hablaba en cine. Sí. Cero carreta, todo lo contrario de Iván, en cine. Eran una pareja que Y comienza a contarme una historia que para mí fue alucinante. Yo soy hija de liberales por lado y lado, ¿sí? A mi papá lo cogieron preso en Girardot por gritar borracho viva del Partido Liberal.
¿no? Pasó una noche en la cárcel. Mis abuelos ambos fueron combatientes de la Guerra de los 1000 días. Mi mamá era liberal a morir. Hay una anécdota muy divertida. Cuando Laureano era presidente, llamaron a mi papá, que el presidente quería ir a la finca, tiene una finca muy linda en Sasaima, al refugio, y pues que sí, podía ir. Entonces dijo mi papá, tengo que consultar con Dorita. Mamá. Y la consulta con Dorita, que era mi mamá, es ni de riesgos. Laureano Gómez no va a dormir en mi casa, en mi cama nunca. Bueno, entonces le tocó decir a mi papá que Laureano, el presidente, no podía ir. Ese era mi background. Mi abuelita materna, ¿no? Era católica, apostólica, romana, iba todos los días a misa a Santa Ana, y llegaba tristísima porque se confesaba con el cura Monseñor Afanador, que era godísimo, que era el párroco. Entonces el pecado de ella era que quería matar a Laureano, ¿sí? Y no le daban la absolución. Entonces yo crecí en ese mundo, y resulta que me encuentro con Iván Marino Ospina, que era hijo de conservadores, Sí. y comienzo a ver el otro lado de la historia que a mí no me había tocado. Y para él, la muerte del Cóndor del Valle, que era un Carlos Castaño de la época, un chulavita temible, había sido como la muerte de su héroe, y yo digo, ¿qué es esto? ¿No? Es decir, era la otra historia, distinta completamente a lo que con lo que yo había crecido. Y luego voy y hablo con Álvaro Fayad, Que eran los tres. que era el tercero, Beyman 1, 2 Iván Marino y 3 Fayad. Y comienzo a preguntarle a Fayad por su historia, y me dice su primer recuerdo, ¿no? Entonces me dice, yo tenía como unos 3 años cuando tocaron a la puerta de mi casa, o de nuestra casa, tal vez era en Ulloa, Valle, y golpearon unos tipos. Yo abrí, me preguntaron dónde está fulano Fayad, y dije, allí es mi papá. Entonces dispararon, y lo que yo vi fue mi papá tendido en el suelo con un chorro de hilo de sangre que le salía de la boca, y lo mataron por liberal, ¿no? Entonces yo dije, no, esto es otro libro. Entonces, a partir de esas tres historias de vida, se teje la historia de la violencia en Colombia. Y son 3 historias que fueron claves para entender también al M-19, porque esos 3 fueron los personajes que fueron como tejiéndonos, ¿verdad? Y las 3 historias comienzan con la imagen que ellos tenían del 9 de abril, que a los 3 los marcó de manera distinta. Patricia, ¿qué significa que hoy tengamos un presidente que formó parte de esta guerrilla? Pues yo creo que significa que efectivamente se abrió la democracia. Yo creo que significa que el acuerdo de paz que tenemos que preservar y defender permitió que, en lugar de que se hiciera la política con armas, se pudiera hacer la política echando lengua, como decía el maestro Chandía, y no echando bala. Para la muestra, aquí está Pablo Catatumbo. Ahí está Pablo, sí, ahí está. Creo que ya nos está, ¿cuánto tenemos? ¿Todavía tenemos tiempo? ¿O todavía? ¿5 minutos? Sí, tómela, pero corta. Venga. Pero con derecho a interpelación. Ay, Pablo, que no. No esté borracho. Patricia. Ay, perdón, Patricia. Y a usted sí no se me olvida. Mucho gusto. No, yo quisiera, pues no voy a disertar, presidente Samper, un placer saludarlo. Creo que está
doctor Vargas Lleras aquí. Bueno, aquí hay cantidad de historiadores y personas que conocen esta historia. Solamente quiero hacer dos claridades. La primera es que todo lo que se ha dicho de Jaime Bateman Cayón es cierto. Jaime Bateman fue el que me reclutó a mí y a mi hermano, Pablo Catatumbo, a la guerrilla. Jaime Bateman es, como ya lo han dicho aquí, uno de los más grandes políticos que ha tenido Colombia. Un conspirador nato, un organizador nato. Pero lo que no es cierto es lo que se dijo aquí por parte de alguien, de que las FARC lo mandó a matar. Estás equivocada. Jaime Bateman está dicho en muchísimas entrevistas de Marulanda y de Jacobo Arenas. Jaime Bateman era el secretario privado y asesor personal de Jacobo Arenas en Biotá. Jaime Bateman fue el que construyó muchos de los manuales de educación de las FARC. ¿Tuvimos diferencias? Sí. Pero en múltiples entrevistas, Marulanda y Jacobo siempre dijeron: Bateman es nuestro amigo. Tuvo diferencias con el Partido Comunista, porque en aquellas épocas, estoy hablando del año 72, año en que yo ingresé a las FARC, y las cosas eran distintas. Era una época en que había una coyuntura y una situación muy compleja. La deserción era considerada, acuérdense que estábamos en la época en que el Che Guevara lo habían asesinado en Bolivia, hacía muy pocos años, 3 años, 4, 5, el Camilo Torres Restrepo había sido muerto en combate en el año 66, o sea, era un ambiente muy distinto, y la deserción era casi caracterizada como una traición a la revolución. Listo. Bateman nunca desertó de las FARC, ni nunca se apartó. Él fue expulsado del Partido Comunista, pero no de las FARC. Hubo otros problemas, por ejemplo, con Carlos Pizarro. Yo hacía caleta con Carlos Pizarro. Combatimos en Colombia, Huila, con Pizarro. Éramos hermanos en la guerrilla de las FARC. Un día, Carlos Pizarro, el 11 de septiembre de 1973, el mismo día que le dieron el golpe de Estado a Allende, Carlos, 11 de septiembre, sí, Carlos desertó de las FARC. Carlos sí desertó, abandonando la guardia. Ya, porque ya. Para que bueno, voy a terminar diciendo, hago claridad de que las FARC no mandó a matar ni a Carlos. Listo. Con el cual Carlos después volvió en la cumbre guerrillera, portaba el fusil de Jacobo Arenas. O sea, la amistad con el M-19 y lo de la espada también quiero aclararlo. Hay varias espadas de Bolívar. La espada que le dieron a Bolívar en el Perú, con esmeraldas y rubíes, esa espada se la regaló Bolívar en el año 1926 a Páez, que fue una de las causas de los problemas con... Entonces, es que es importante aclarar esto porque estamos dejando testimonio ante la historia. Listo. Y yo creo que ya... Y tercero, importante, María Jimena, yo nunca fui del M-19. ¿Por qué la mayoría de ustedes creen que yo fui del M-19? No fui del M-19. ¿Por qué dicen eso? Porque a mí me capturaron en el gobierno de Turbay en el año 82, 83 por las armas del cantón y me torturaron junto a Iván Marino Espina
Y por supuesto, yo qué iba a saber de las armas del cantón. Es de ahí donde se origina esa idea de que yo era el M-19, pues yo no fui el M-19, Perfecto. nunca, Muchas siempre he sido de las gracias. FARC. Muchas Muchas gracias gracias por y esa perdonen. aclaración. Muy buena aclaración. Es cierto que nunca... Bueno, estábamos echando discursos en lugar de echar bala. Bueno, yo creo que ya nos va a tocar ir cerrando, ¿cierto, María Jimena? No, una pregunta, porque fíjese que yo creo que todo esto tiene que ver con una historia. Este es un acto muy interesante porque esta es una historia reciente que se está mirando de otra manera. Y que por primera vez estamos hablando de estas cosas. Nunca habíamos podido decir, este señor es del M, es la primera vez que alguien sale a decir, mire, yo estuve en esto. Es que me parece que es un hecho interesante lo que está sucediendo en este momento, en este recinto, y siento de todas formas que las cosas que usted plantea en el libro tienen mejor dicho, que usted le va a tocar hacer otro libro. No. Claro, porque que esto no que se queda acá. Porque usted termina con, pues no les vamos a contar todo, pero usted termina con una frase diciendo, se las voy a leer, premonitoria de lo que puede pasar con Gustavo Petro. Un epílogo en donde es claro que tampoco es que vayamos a saber qué está pasando con todo este proceso que tiene como símbolo la espada de Bolívar. Dice Patricia, solo el tiempo dirá si Gustavo Petro, el único exguerrillero que ha llegado al poder en Colombia cuando termine su periodo, habrá logrado que haya justicia en el país, que se haya cumplido el sueño de Bolívar y que sus promesas se hayan vuelto realidad. Únicamente el tiempo dirá si al finalizar su mandato Petro podrá despedirse de un pueblo agradecido o si por el contrario le dirá adiós para siempre a un pueblo que no le perdona su frustración. Y encima de eso nos clava una frase de Bolívar. Un epígrafe. Un epígrafe de Bolívar que dice, a ver si lo puedo porque está más chiquita la letra, pero bueno, aquí la edad no viene sola. Dícese, construir un buen acuerdo es mejor que ganar 1000 decisiones. No tengo ninguna duda de que mi incapacidad para hacer las paces con Santander ha sido nuestra ruina. Frase de Bolívar. Patricia. Bueno, muchas gracias, María Jimena, muchas gracias, Editorial Planeta, muchas gracias a todos y a todas por habernos acompañado hoy. Y de verdad que a ver si a partir de esta reunión alguien hace de gerente y le ponemos fecha y hora al Acuerdo Nacional. Sí, exacto.